Como que esto a veces les cuesta mucho trabajo a la gente no involucrada en geriatría e incluso muchos geriatras, como que tienden a creer que no está bien definido o que no está como estandarizado la manera en que pensamos y en general sí, aunque la terminología ha ido cambiando con el tiempo. Entonces hemos hablado hasta ahorita que nos tenemos que fijar o como que muchas cosas de geriatría están enfocadas a la individualización y que para individualizarnos nos basamos en cosas particulares de cada persona. Digo, es redundante decirlo así. Entre las cosas que nos fijamos, hemos dicho que es el estado mental, qué fármacos toma, qué deseos tiene el paciente, y una cosa que se llama multicomplejidad. Y dentro de la multicomplejidad lo que se incluye son como las ideas y las cosas de cómo se relacionan entre sí las enfermedades. Y además de esto se incluye qué tan viejo es la persona. Y hemos hablado hasta ahorita que en realidad la cantidad numérica, desde que uno nace hasta el momento en que se hace alguna intervención, no siempre es la mejor manera de decir qué tan viejo es alguien. Sí hay maneras de medirlo, todavía en estudio y en desarrollo, pero en realidad lo que buscamos son una especie de símiles o proxies de qué tan mal o qué tan bien está un individuo. Y la fragilidad es una de estas ideas. Fragilidad es un término que alude a la vulnerabilidad del individuo. Cuando se empezó a utilizar, tenía que ver con vulnerabilidad o riesgo de a ciertas cosas específicas, discapacidad, institucionalización, es decir, tener que ir de casa a un asilo, por ejemplo, o a un sitio donde se le den cuidados a la persona, y la probabilidad de morir. Y conforme ha pasado el tiempo, se ha descubierto que quien es frágil es vulnerable a muchas otras cosas, desenlaces propios de cada enfermedad, intolerancia a los tratamientos, etcétera. Entonces, vamos a platicar de qué se trata para que cuando lean un texto al respecto entiendan a qué nos referimos. Y últimamente, digamos, los últimos quizás 5 a 10 años, el término ha permeado a otras especialidades, simplificado y mal usado en general, pero bueno, tienen una idea similar de vulnerabilidad. Entonces, lo primero que tienen que saber es qué es fragilidad. Una forma gráfica es como ven en esta caricatura de Kino. Entonces, es el típico paciente al que ustedes lo revisan y pareciera que está todo normal. Y un estresor, chiquito incluso, lleva a desenlaces bastante catastróficos. Entonces, la fragilidad es justo esta vulnerabilidad a que cuando algo le pasa al individuo, el desenlace que sucede puede ser muy grave. Es un término bastante antiguo. La primera vez que se utilizó fue en los 50 en unos estudios de hematología en los que se daban cuenta que había algunos pacientes, adultos mayores o muy enfermos, con muchos problemas de salud, que no toleraban los tratamientos, que para los 50 deben haber sido cosas así graves o feas, incluso el tratamiento más tóxico que lo actual, pero ahí es donde se utilizó por primera vez el término para decir que a algunas personas les iba más mal que a otras. Sin embargo, no se hacía una medición específica ni nada. Y no fue sino hasta los 80 cuando se empezaron a hacer definiciones más específicas que empezó el término a cobrar fuerza. Y vean cómo para 2016 había una cantidad muy importante eh, de publicaciones al respecto de fragilidad. Y esta tendencia se ha mantenido hasta el día de hoy. Y de hecho, ya en este tiempo, en los 2000 en adelante, hicimos una definición formal, se inventaron instrumentos para medirla, etc. En 2013 se llevó a cabo un consenso en el cual se escribió, como lo dice el nombre, mediante el consenso de múltiples expertos, una forma de definir la fragilidad para que todos pudiéramos, cuando nos referimos a un paciente frágil, decir lo mismo. Y esto es lo que ellos mencionan. La fragilidad es un estado clínico en el que hay un aumento en la vulnerabilidad de un individuo para desarrollar desenlaces adversos, mayor dependencia y mortalidad, cuando se le expone a un factor de estrés. Esta definición tiene varios puntos muy importantes para que entiendan
¿A qué nos referimos? Uno, es un estado clínico. Como tal, no es una enfermedad, pero sí es un síndrome geriátrico. Cuando hablemos de síndromes geriátricos, esto puede quedar más claro. Los síndromes geriátricos se refieren a que las entidades que se mencionan no cumplen la definición formal de fragilidad, de enfermedad. Entonces, la fragilidad como tal no es una enfermedad, no tiene una vía fisiopatológica exacta, eh, un organismo que lo cause, etcétera. Es un estado clínico y es producto de muchas interacciones que llevan a que la persona sea vulnerable. Entonces, esto de que sea estado clínico es importantísimo porque lo podemos detectar. Lo del aumento a la vulnerabilidad, a lo que se refiere, es que esta persona que es frágil, en comparación de aquellos que no lo son, les va más mal cuando se exponen a un estresor. Hemos hablado que algunos adultos mayores con una neumonía leve se les va muy mal, se mueren, quedan discapacitados, etc. Y hay otros que pareciera que les da la neumonía y andan como si nada. Entonces, aquellos que les va muy mal son los que consideraremos frágiles. Veremos cómo se mide para que no sea hacia el azar, ¿no? Y vean esta otra parte que también ya la mencioné, es lo de la exposición a un factor de estrés. Cualquier factor de estrés, muchos medicamentos, muchas enfermedades, una enfermedad nueva aguda, eh, entre otras muchas cosas. Y en este consenso del 2013 se acordó que la forma en la que generalmente lo medimos es la fragilidad física. Se acordó de esta manera o se consensó debido a que todas las mediciones de fragilidad física tienen una manera de hacerlo objetivo, mientras y además tentativamente pueden ser marcadores de intervención, es decir, si tú haces una intervención para mejorar la fragilidad, podrías medir algo físico y ver cuánto mejor. Entonces, en el consenso de esa época se dio esta definición, vean, estado clínico de vulnerabilidad cuando uno se expone a un factor de estrés y generalmente lo medimos con cosas físicas. La idea detrás de la fragilidad es que sí tiene un origen biológico. La cuestión de que no sea una enfermedad per se es que no tiene una línea de sucesión, como de origen o de causalidad, sino es en realidad una espiral o un círculo en el que la persona puede entrar a este proceso fisiopatológico o este proceso de aumento de la vulnerabilidad en cualquiera de las aristas, en cualquier punto de encuentro. Y eso lo lleva a cualquiera de los otros. Por eso es que se llama la espiral de fragilidad. Es un término viejito, pero sirve para explicar esta idea. Y si se dan cuenta, en cada una de las aristas tiene alguna de las cosas que son físicas y que podremos medir. Entonces, la idea de esto es que un adulto mayor, por ejemplo, ojo, esto se me olvidó decirles, todas estas ideas son en el contexto de envejecimiento. La base para que suceda la fragilidad es el daño de envejecer. Y sobre eso acumulamos el daño de las enfermedades, esa carga alostática que habíamos mencionado. Entonces, ese envejecimiento que se acumula en el cuerpo da la base para que esto suceda. A eso se le suma lo que puedan ocasionar las enfermedades o eventos agudos. Y entonces la interacción entre estas dos puede llevar, por ejemplo, a pérdida del músculo, que puede ser tan grave que uno entre en sarcopenia. Sarcopenia es que el músculo esté tan bajo que esté en la percentila menor de la población de referencia. Esta pérdida de músculo lleva a que se pierda fuerza y potencia, que lleva a que uno camine lento. Esa caminata lenta lleva a disminución de la actividad, a disminución del metabolismo basal, y eso va a llevar a desnutrición. Si esto continúa sucediendo, esta espiral se repite y se repite y se repite constantemente, o si se agregan nuevas enfermedades, y entonces lleva a que el consumo de oxígeno de los tejidos periféricos sea menor, lo cual lleva a menor fuerza y menor poder, menor velocidad de marcha, y así constantemente hasta que sucedan discapacidad y dependencia, por ejemplo. Entonces, vean, a diferencia de las enfermedades, esta entidad clínica tiene una especie de origen circular, en espiral. Y se maneja como espiral porque quien entra en este proceso generalmente va empeorando, en una espiral en descenso. Y entonces les decía que esto tiene, en el contexto clásico de la fragilidad, un origen en el envejecimiento.
Y es porque cada una de esas aristas que vimos, que las pueden ver acá arriba ahora en esta parte física, el fenotipo físico de fragilidad, tiene un origen en alguno de los hallmarks o sellos distintivos del envejecimiento y tienen una relación de ir y venir entre ellos. Entonces, la disfunción mitocondrial, los cambios en la comunicación intercelular y la misma senescencia celular van a tener cambios en los distintos aparatos y sistemas. Aquí de ejemplos pueden ver el sistema inmunitario, particularmente el innato, la respuesta al estrés, cambios metabólicos como el metabolismo de la glucosa, cambios en el sistema músculo-esquelético, si no hay energía el músculo va a perder y el hueso también, y eso eventualmente lleva a cambios físicos, que son los que son esos marcadores de fragilidad física que se mencionaba en el consenso. Pérdida de peso, debilidad, marcha lenta, fatiga y baja actividad. Y si se dan cuenta, son esas mismas aristas que están en la espiral de fragilidad. Además de esto, la idea es que a lo largo del tiempo, quien entró en el proceso de fragilización va a tener estos eventos agudos en el tiempo que hablan de su resiliencia, ¿no? De la capacidad de recuperarse ante el estresor. Y aquí pueden ver cómo sucede si no se hace ninguna intervención. Aquel que es robusto o ahora llamado no frágil, sufre un estresor que le baja su capacidad funcional y como no tiene otro problema, se recupera a la normalidad. Cuando se agrega el envejecimiento, esta recuperación es un poquito más abajo. Y a lo largo del tiempo esto se va repitiendo hasta que la persona se vuelve prefrágil y vean la diferencia. Aunque el estresor fuera el mismo y de la misma intensidad, la recuperación es más chiquita. No llega a como estaba antes. Y si no intervenimos, esto continúa una y otra vez hasta que se vuelve frágil. Y vean ahí la recuperación es muy pobre o nula. Y eso lleva a los desenlaces malos en este dibujo ejemplificado por discapacidad. Una cosa que es importante que entiendan es que la fragilidad no es sinónimo ni de discapacidad ni de comorbilidad, pero sí guarda una relación estrecha entre sí. Este diagrama de Venn es del artículo original de Fried, de la doctora Linda Fried, de quien hablaremos después porque es la que hizo los criterios físicos. Y vean cómo hay un punto de intersección entre fragilidad, discapacidad y estar muy enfermo, ¿no? Estar comórbido. Pero solo es una tercera parte de toda la gente que se estudia. Vean cómo hay un grupo de gente que será frágil sin que le detectemos ninguna de las otras dos. Hay un grupo de gente que estará discapacitada sin tener ninguna de las otras dos y así. Entonces no son sinónimos, pero sí sabemos que tener cualquiera de ellas hace más probable que las otras sucedan. Y algunos de los datos que la doctora Fried reporta en ese estudio es que el 7% de las personas frágiles no tienen ninguna enfermedad, ninguna. Comorbilidad en realidad es tener dos o más. Y el 25% va a tener una sola enfermedad, una sola comorbilidad, es decir, dos diagnósticos. Ahora, ¿por qué es importante que platiquen o que sepan ustedes de fragilidad? En primer lugar, por los desenlaces. Y la otra es porque individualiza o contextualiza al individuo para que ustedes puedan tener un marco de referencia mejor para tomar decisiones. Entonces, estas gráficas que ven aquí son unas curvas de supervivencia de varios estudios poblacionales grandes en los que se dividió y se estudió cómo les iba a lo largo del tiempo según la fragilidad física. Entonces pueden ver en la línea continua aquellos que se clasificaron como no frágiles y ven cómo viven más tiempo, sobreviven más, en comparación de aquellos pre y frágiles completamente. Este es un estudio canadiense y luego en población de Estados Unidos y vean igual, los de hasta arriba son los no frágiles, los del medio los prefrágiles y hasta abajo los frágiles. En México este tipo de ideas se han repetido y sucede lo mismo. Los no frágiles viven más que aquellos frágiles. Y en este estudio canadiense en el que se usó otra forma de clasificar la fragilidad y aún usando otros métodos de clasificación, vean cómo se repite la historia. Aquellos que son robustos o no frágiles viven más. Entonces, la idea original de la fragilidad que les platicaba es física.
Sin embargo, voy a regresarme. Aquí hay una cosa muy importante, las enfermedades. Y entre otras cosas que pueden afectar cómo envejecemos y cómo nos va en cuanto a carga alostática y resiliencia. Y a la par de que se inventaban estas ideas de fragilidad física, un grupo en Canadá decía que en realidad todo eso solo es la expresión de lo que pasa internamente en el cuerpo y que en realidad la fragilidad debería medirse por los déficits que uno tiene en salud, entendiendo la salud no solo como la suma de enfermedades, sino de un montón de cosas. Y ellos hicieron esta lista de problemas, de las que mientras más problemas tuviera un individuo, más frágil era. Entonces hicieron un índice. Más adelante hablaremos de nuevo de él, pero vean cómo es interesante que agregan cosas como la funcionalidad y aquí la dividían en distintas actividades de la vida diaria, algunas básicas y otras instrumentadas, como poderse vestir o bañar, hacer su higiene personal, tener incontinencia o dificultad para usar el sanitario, cocinar, problemas para salir solos, cambios en el ánimo y cambios cognitivos, que nada de esto está incluido en la parte física, al menos no de manera directa, pero que sí podrían afectar y explicar por qué una persona es frágil. Y vean que en el resto de las déficits que ellos enumeraron como importantes, hay otras cosas como tener temblor, tener ciertos diagnósticos y también tener algunos síntomas, aunque no estén integrados en un diagnóstico. Entonces, todo esto llevó a que la idea de fragilidad evolucionara, inicialmente pensando que era solo la pérdida de músculo allá por los 60, 70, a que después se integrara en un fenotipo físico. Y finalmente se encontró que en realidad la fragilidad es multidimensional y este fenotipo está ocasionado o justificado por un montón de cosas que le pasan al individuo, físicas, mentales, sociales, de enfermedades, de síntomas, de déficits de salud. Y entonces la idea actual de fragilidad es que la fragilidad está en un centro modificada por lo físico, por lo social y lo cognitivo. Y todo esto, según cómo se relacionen, lleva el grado de fragilidad de un individuo y eso lo hace más vulnerable a tener discapacidad, dependencia y muerte. Entonces, a todo esto, ¿qué es la fragilidad? Es un estado clínico de vulnerabilidad y pensamos que es dinámico. Eso quiere decir que podríamos intervenir y mejorarlo, probablemente, o que cosas como los déficits de salud, si se acumulan más, te vuelven más frágil. Está influenciado por condiciones físicas, cognitivas y sociales, y lo que hacen es que disminuyen la capacidad del individuo de soportar un estresor y lo ponen en mayor riesgo de desenlaces adversos. En general, el que se imaginen, pero típicamente pensamos en tres, que son como los desenlaces clásicos: discapacidad, dependencia y muerte. Entonces, para que lo recuerden más fácilmente, está, piénsenlo así, en un individuo robusto o no frágil, esta es como se encontraría normal si no hay ningún estresor sucediendo, con una capacidad adaptativa buena y funcionando lo mejor que se pueda. Cuando se le somete a un estresor, esta capacidad adaptativa se pone a prueba, pero si sigue siendo robusto, se va a poder recuperar, ¿no? Entonces vean en el dibujito cómo son una especie de resortes, se apachurran con el estresor y van a regresar a la normalidad. Después en el prefrágil, la capacidad de adaptación es menor. Y si se somete al mismo estresor, aquí simbolizado por los mismos cuatro círculos, lo que ocasiona es que como que le cueste más trabajo resistirlo y adaptarse es más difícil. Y la fuerza con la que va a poder recuperarse es menor. Y en aquel que es frágil, la capacidad de adaptarse es muy pobre, muy bajita. Y entonces si se somete a los mismos estresores, está más cerca de poder desarrollar desenlaces adversos. Pues, ¿cómo vamos a ver quién es frágil? Eh, en realidad, pues es aplicando algunos criterios, algunos muy sencillos y otros más eh, enredados,
Pero lo importante para ustedes es que tengan la idea de qué es lo que se hace en geriatría. Y además lo van a encontrar ya actualmente en cosas como en las guías de algunos cánceres, de la valoración preoperatoria. Por ahí hay un par de renglones en las nuevas guías de POC. Hay un mini capítulo dedicado en las de diabetes. Entonces va a ser un término que vean más y más y más. Entonces, la primera forma de identificarlo es la física, la que optaron en el consenso por determinar como importante, que la inventó una doctora que se llama Linda Fried. Entonces, lo pueden encontrar en la literatura como el fenotipo de fragilidad, la fragilidad física o los criterios de Fried. Y son 5, que es pérdida de peso no intencionada, que equivale a 4.5 kilogramos en un año, por lo menos en el artículo inicial de Fried. Por ahí pueden ver modificaciones a ello, pero esta es la definición típica. Después, debilidad, que la medimos con una prueba de función de fuerza de presión palmar cuando la persona se encuentra en la percentila en el 20% más bajo de la población. Eso se tiene que utilizar un dinamómetro o unas fuerzas de Turkey para poder medir la fuerza de la persona. Después, también se incluye el agotamiento por autorreporte, la lentitud, que se mide con la velocidad de la marcha en el 20% más bajo de la población, y finalmente la baja actividad, que eso se mide con un cuestionario que se llama PASE, y tiene unos puntos de corte por las kilocalorías por semana que consumen los hombres y las mujeres. Cada uno de estos criterios que cumple el individuo les da un punto, y se clasifica según lo que está abajo. Si cumple 3 o más, se le considera frágil. Si cumple uno o dos, prefrágil. Y si cumple ninguno, es robusto o no frágil. Entonces vean que son puras cosas, como el nombre lo dice, físicas y que además podríamos medir. Y la lógica del consenso es que si interveníamos de alguna manera, podríamos mejorar alguno de estos. Y aquí pueden ver una sobreposición de los distintos componentes con la parte de la espiral de fragilidad que lo va a afectar. Entonces vean cómo la pérdida de peso se asocia con las enfermedades y el propio envejecimiento y los cambios musculoesqueléticos, pero además puede llevar a sarcopenia y se sobrepone con desnutrición crónica, y eso se sobrepone con que se origine sarcopenia, disminución del consumo de oxígeno de los tejidos periféricos, y eso es lo que trata de medir. Y eso es lo que trata de medir la fuerza de prensión. Y ven cómo eso también tiene una parte sobrepuesta con la velocidad de la marcha y la tasa metabólica, y eso con la actividad física baja, y finalmente con esa fatiga, ¿no? Con el exhaustion. Entonces, la idea del fenotipo de Fried es muy interesante porque sí se sobrepone a lo que se consideraba como la vía patogénica o de origen de la fragilidad. Por otro lado, está la manera de medirla que les decía de los canadienses. Esa la estudió o la inventaron entre dos doctores, el doctor Rockwood y otro que no era doctor médico, que era el doctor Milnitsky. Y ellos inventaron un modelo matemático con el cual se podía medir por acumulación de déficits de salud qué tan frágil es una persona. Este es el que les decía que es un poco más complejo. Cuando lean en un artículo que hicieron un índice de fragilidad, se refiere a esto. Aquí hacen una proporción entre una lista de posibles déficits y cuántos sí tiene la persona. Y lo que se incluyen en estos déficits son síntomas, signos, diagnósticos, discapacidad e incluso valores de laboratorio. Lo importante es que no sean sobre un mismo aparato o sistema o sobre una misma enfermedad, sino que sean multisistema, de muchos aspectos de la vida del individuo, pero que todos ya se haya demostrado que se asocian a problemas de salud. Aquí hay un ejemplo. Si se considerara una lista de 40 déficits y un individuo cualquiera tuviera 10, lo que haces es dividir 10 entre 40 y lo que te da es el resultado. Ahí, en realidad, el doctor Rockwood no pretendía que se usara una clasificación, sino que se midiera del 0 al 1, siendo mientras más cercana fuera la puntuación al 1, más frágil el individuo. Pero ya ha habido distintos esfuerzos para clasificarlos. Por ejemplo, la puntuación que está aquí es una de las típicamente utilizadas, incluso por gente del grupo del doctor Rockwood,
Esta que les pongo aquí es de un estudio del doctor Vitnitsky, donde analizó una población que le prestaron una base de datos y vio cómo aplicaba. Y se puede clasificar según esta puntuación. En realidad lo importante es que sepan que más cercano al cero, más robusto. Más cercano al uno, más frágil. Pero por cómo está desarrollado matemáticamente, es muy raro que una persona tenga menos de 0,1 y es muy raro que alguien esté por encima del 0,7. Y solo para que se acuerden, las variables que se deben incluir en un índice de fragilidad deben cumplir estos criterios: estar asociado al estado de salud, que la prevalencia de ese problema aumente con la edad. Acuérdense que la fragilidad en su contexto clásico tiene de base el envejecimiento. Que no se sature de manera temprana. Esto se refiere a que no suceda en todos. Un ejemplo quizá burdo, pero con eso podrían entenderlo, son las arrugas o las canas. Si bien pueden ser un marcador de edad, no son un déficit de salud y le va a suceder a un gran proporción de la población. Entonces, eso no contaría. Y como grupo, deben incluir distintos aparatos y sistemas. La otra cosa es que tú lo tienes que desarrollar y ver qué variables vas a incluir, lo cual implica un estudio de investigación para la población en que lo quieras aplicar. Pueden encontrar en la literatura índices que ya se han propuesto como índices generales, por decirlo de alguna manera, pero si por ejemplo a ustedes les interesara usar un índice de fragilidad solo para un cáncer, tendrían que buscar las variables, aplicarlo a una población y validarlo. Y además, ese mismo índice se tendría que usar si van a seguir a las personas durante el tiempo. Como pueden ver, pues es complejo, ¿no? Está ahí todo rebujado para poderlo utilizar. Y aquí hay un ejemplo. Entonces, este es un índice de fragilidad para cáncer de páncreas, en el que si se cumple o no la definición de esto, le da un punto, ¿no? Y entonces pueden tener ahí diabetes, enfermedades tiroideas, artritis, osteoporosis, etcétera, un montón de enfermedades, luego las actividades de la vida diaria, algunos síndromes geriátricos, algunas otras problemas como vulnerabilidad social y algunas cosas del estado físico y de laboratorio. Se sabe que por lo menos se necesitan 30 variables para que se cumpla la propuesta matemática del doctor Rockwood y el doctor Milnitsky. Entonces, no me interesa que se aprendan ningún índice ni nada, pero sí esto, ¿no? Que es una proporción que debe ser multisistema y que se necesitan por lo menos 30 ítems. Si ven algo que cuando lo lean en la literatura no cumple con estas características, probablemente es que por moda le pusieron el nombre de índice de fragilidad, pero no sea formalmente un índice de este tipo. Y a todo esto, ¿cuál método sería mejor? La verdad es que no hay un consenso. En realidad depende de qué quieras medir. Las dos cosas son útiles, las dos cosas tienen sus pros y contras. Y en palabras de otro médico muy importante, que es Matteo Cesari, que estudia mucho de fragilidad, esto es lo que dice de las cosas. Los dos modelos, tanto acumulación de déficits como el fenotipo, son complementarios. No son intercambiables porque no miden lo mismo. Uno mide si lo tienes o no y cuánto se ha expresado físicamente, y el otro mide quizá los déficits que te llevan a estar frágil. Entonces pueden complementarse. Y según Rockwood, el índice mide el grado de fragilidad. El fenotipo te puede servir para categorizar inmediatamente un individuo, mientras que el índice tiene todo este problema metodológico que les platicaba. Pero el índice te proporciona información sobre la gravedad de la fragilidad de un individuo y tentativamente cosas a corregir. Digo tentativamente porque ¿cómo le corriges realmente la diabetes? Entonces, ambos son útiles, pero también tienen sus bemoles. Típicamente no esperamos que un médico de primer contacto o general haga estas mediciones, pero es muy importante que sepan que existen, porque en la literatura ya se utilizan para pedirles a ustedes que tomen decisiones. Y ahora, esto de para qué utilizarlos o cuándo utilizar cuál, pero ahora en palabras del propio Rockwood, lo que dice es que los instrumentos para medir fragilidad deben ayudarte a planear los cuidados, a pensar qué desenlaces son importantes y hacer una estratificación de riesgo. Obviamente, como él publicó el índice, pues dice que el grado de fragilidad importa.
Una cosa importantísima es que decir que alguien es frágil o no, no debe reducirse a pensar que se va a morir más pronto, porque eso los puede llevar a que decidan no tratar y no es el caso. De ninguna manera está prohibido el tratamiento a alguien frágil, sino solo les debe decir que esa persona es más vulnerable, por lo que le deben prestar más atención y quizá no usar cosas tan invasivas, pero eso se contextualiza, como veremos en clases posteriores, a la enfermedad que estemos estudiando. Entonces, da un marco de referencia, pero no obliga o desobliga a dar tratamientos. Ahora, con todo esto que hemos platicado, si se dan cuenta es que la medición de estos problemas de salud o de la fragilidad es difícil. Eh, y requiere que se sepan muchos cuestionarios, requiere que sepan hacer algunos métodos estadísticos, básicamente que tengan mucho tiempo para dedicarse a ello, pues en la vida real no es tan fácil. Entonces, tomando esto en cuenta, el mismo grupo del doctor Rockwood inventó otra escala, que también es fenotípica, que se llama escala clínica de fragilidad o Clinical Frailty Scale. Y lo que ellos dicen es que, dado que sí hay una expresión visible de la fragilidad, usando estas viñetas clínicas podrías clasificar al individuo en aquellos que están desde el uno o muy robustos hasta aquellos que están con una fragilidad muy grave. Y lo que te dice es que una vez que revisas al individuo, te fijes en cuál de las viñetas podría encajar. Un ejemplo, por ejemplo, este que se llama 2, que está bien a secas, es aquellas personas que no tienen una enfermedad activa, que no tienen síntomas por ella, pero que no están tan robustos como los previos. Ocasionalmente, estos de la clasificación 2, perdón, están muy activos. Entonces vean que tiene algunos contextos ahí subjetivos que fueron criticados y eventualmente llevó a que se desarrollara este árbol de decisión, que ahí de manera curiosa estuvo involucrado un geriatra mexicano. Y entonces en esta Clinical Frailty Scale lo que les recomienda es que por ahí tengan guardado su árbol de decisión y se vayan preguntando desde el tope hasta seguir las preguntas y ver cómo clasifican al individuo. Entonces, lo primero es preguntarte, ¿está enfermo terminalmente? ¿Sí o no? Si sí está enfermo de manera terminal, te tienes que preguntar las actividades básicas de la vida diaria. Eso lo veremos después y retomaremos este árbol de decisión. Si no está enfermo terminalmente, te vuelve a preguntar las actividades básicas de la vida diaria y te pregunta cuántas tiene dificultad para realizar. Si tiene 3 a 5 que no puede hacer por sí mismo, le da una clasificación de 7, que es fragilidad grave. Si le necesita ayuda solo en 1 a 2, lo vuelve 6, que es moderado. Y así te vas preguntando constantemente. Entonces, ¿necesita ayuda con alguna de las actividades instrumentadas? Si tu respuesta es que no necesita ayuda, te pregunta las instrumentadas, acá era básicas, perdón. Y así, si no necesita ayuda con ninguna actividad instrumentada, te pregunta condiciones crónicas. Después, si no tiene ninguna enfermedad crónica o sus diagnósticos solo son de 0 a 9, te pregunta la autopercepción de salud, que básicamente le preguntas a la persona cómo considera que está su salud, excelente, solo buena o mala. Y así. La idea de esto es que en lugar de que se vuelva subjetivo cada una de esas viñetas, tú tengas cosas más objetivas para poder clasificar al individuo. Y de hecho ellos los probaron en médicos que no eran geriatras y les dio una sensibilidad bastante buena. Entonces, desde mi punto de vista, creo que como médicos de primer contacto deberían tener por ahí guardada esta escala de un lado y del otro lado el árbol de decisión y aplicarlo a los pacientes que necesiten clasificar, como por ejemplo para seguir las guías o las recomendaciones de hipertensión o de diabetes. No es obligado que se lo sepan de memoria, pero sí que sepan a qué se refiere y que lo tengan por ahí guardado. Si se dan cuenta, estas tres formas que hemos platicado, pues consumen tiempo. Y en una consulta muy llena o con poco tiempo, podrían volverse difíciles de aplicar. Entonces, otro grupo importante, el de la Escuela de San Luis, inventaron este tamizaje que se llama Frail Scale, que es básicamente cada una de las letras
hace referencia a uno de los ítems a considerar, que son básicamente símiles de la fragilidad física. Entonces le deben preguntar a la persona si ha sentido fatiga, si puede o no subir un piso de escaleras, si puede o no caminar una cuadra, que es de, si no mal recuerdo, es de 400 metros, que es como las cuadras gringas, sin ayuda, si tiene más de 5 enfermedades y si ha perdido el 5% de su peso habitual sin intención en el último año. Y los clasifica igual 0 puntos. Cada una que conteste que sí el individuo le da un punto. Si le dice que 0 es robusto, 1 y 2 es prefrágil y más de 3 es frágil. Estos investigadores ahora ya lo utilizan para tomar decisiones, pero en su forma original era para hacer referencia a una valoración completa. Si era prefrágil o frágil, ameritaba que se le revisara por completo. Entonces vean cómo es una entidad clínica que podemos detectar. Hay varios métodos. Tiene una expresión física, pero también tiene de fondo el envejecimiento y todo aquello que le esté ocasionando déficits o problemas al individuo y que nos sirve para clasificarlo y tomar mejor decisiones. Al ser una entidad clínica, se ha intentado que se hagan intervenciones para mejorarlo. Hay mucha discusión al respecto y dependerá de con quién hablen, que les dirá si sirve o no sirve y si tiene importancia hacerlo o no. Finalmente, en la literatura van a encontrar mucho escrito al respecto y aquí hay algunas de las cosas que pueden encontrar. En este ejemplo, lo que dicen es que las intervenciones deben ser desde que uno es robusto y que tienen que ver con prevención. Cuando uno se vuelve prefrágil o va aumentando su grado de fragilidad, cambia la intensidad y el tipo de intervenciones. Por ejemplo, en la etapa de robusto es quitar los síntomas, controlar las enfermedades, buscar que hagan lo más que se pueda de ejercicio y hacer esas intervenciones que decíamos que promueven el envejecimiento exitoso. Buena dieta, socialización, estimulación cognitiva y el ejercicio. Cuando uno se vuelve un poquito más frágil, ahí además del ejercicio aeróbico y de resistencia, se incluye hacer una valoración geriátrica para encontrar los déficits e intervenir en ellos. Y conforme uno se vuelve completamente frágil, pasaría más bien a los cuidados de confort y cuidados paliativos. Vean que es medio vago, ¿no? Ahora, recomendaciones más modernas, a lo que se refieren es que hay más bien que centrarse en mejorar los resultados importantes para los adultos mayores y que la fragilidad se use no para decidir el tratamiento, sino para contextualizarlo. Y hacen alusión a siempre fijarse en las 5 M's que ya mencionamos, particularmente en lo que más le importa al individuo. Ahora, la mayoría de los estudios que buscan hacer alguna intervención en cosas de fragilidad se han basado en el fenotipo por la facilidad de medirlo. Y ahí casi siempre las intervenciones pues son cosas que van a mejorar cosas del fenotipo, actividad física, buscar que la gente engorde o que esté mejor nutrida, rehabilitación y rehabilitación o la valoración geriátrica. Ahí la interrogante es que si realmente mejoras el hand grip test, ¿mejoraste la fragilidad o simplemente le mejoraste la fuerza del brazo? Y ahí ya es una discusión ahí medio metafísica al respecto, ¿no? Finalmente es lo que encontrarán como intervenciones. Lo que sí sabemos es que las que mejor funcionan es cuando son combinadas o multimodales. Si tú le mejoras la actividad física y el balance y la velocidad de la marcha con ejercicio aeróbico y de resistencia y además lo nutres bien y además te cuida las enfermedades, a ese le va a ir un poquito mejor o un poquito menos mal. Y como muchas cosas que platicaremos, pues la evidencia es medio... aquí pueden ver una tabla donde en 2019 se hizo un análisis por otro doctor que estudia un montón fragilidad, que es el doctor Romero, y hicieron un metaanálisis de las cosas que se ha buscado que funcionen. Y pueden ver arriba la cantidad de estudios que hay, que cumplieron sus criterios, y las que lo más es estudiado es actividad física. Después, educación en salud, en la que se incluía nutrición, cambiar los medicamentos, prevenir caídas, etcétera,
luego cosas nutricionales, y luego ya un montón de cosas médicas y de fármacos y sustancias que les damos que ninguna ha funcionado. Entonces pareciera que la poquita evidencia que hay está de este lado y en el control de las comorbilidades que tenga el individuo. Entonces, a mí me parece que en realidad, pues tanto Fried como Rockwood están estudiando lo mismo, solo usan términos distintos. Y de hecho, en una de las lecturas que se les quedó, en una revisión que escribió la doctora Fried, que es la que está del Nature, en realidad, si leen lo que dice, está describiendo lo mismo que dice Rockwood, pero a ella le gusta medirlo con lo físico. Entonces, lo importante es que entiendan que existe la fragilidad, que es detectable, que potencialmente es medible y contextualiza quién es el individuo. Ya las peleas de cuál es mejor, qué es mejor, a qué le apostamos, pues caen en el terreno del geriatra, pero por lo menos que sepan cuando lean un texto al respecto, y les digo que ha premiado en otros temas, falla cardíaca, diabetes, les había dicho, hipertensión, cómo prescribir el ejercicio, pues sepan a qué se está refiriendo el individuo o el texto que están leyendo. Y por ahí también verán que debido a los esfuerzos de la OMS de que la vejez y ser viejo esté vista con mejores ojos en el público, la OMS dice que quizá no valga la pena estar diciendo que alguien es frágil, sino que veamos cuánta capacidad intrínseca tiene. Pero en el origen de su término, vean que no es lo mismo. Entonces aquí pueden ver una comparación entre las dos. No son las dos caras de una misma moneda y aluden a cosas distintas. Acuérdense que cuando digamos capacidad intrínseca, lo que queremos es encontrar qué cosas buenas tiene el individuo y cómo las podemos explotar para que sea más funcional. Y fragilidad nos habla del riesgo que tiene. Se parecen, pero no es lo mismo. Una persona con mucha capacidad intrínseca puede ser también muy frágil y si lo someten a una cirugía cardíaca, por ejemplo, o una cirugía oncológica, le puede ir muy mal. Entonces, no son lo mismo ni miden lo mismo. Por ahí van a encontrar alguna literatura que trata de equipararlos y no se sobreponen. Esa intersección que hay entre el que es frágil y el que tiene capacidad intrínseca no son todas las personas. Entonces, acuérdense, fragilidad habla de la vulnerabilidad del individuo. Habla de que si le sometes a un estresor, ¿qué tan mal le va a ir? La capacidad intrínseca dice qué capacidades tiene el individuo y cuánto podría explotar. Y aquí hay otro diagrama que trata de hablar de lo mismo y de cómo en realidad la intersección entre ambos es pobre, ¿no? Son poquitas las cosas que son similares. Entonces, hablan de cosas similares, pero no es exactamente lo mismo. Entonces, no los vayan a usar de sinónimo, no crean que se utilizan para las mismas cosas, por lo menos hasta hoy sería un error utilizarlas como sinónimos. Entonces, como conclusiones, la fragilidad es un estado multidimensional de pérdida de las reservas, como energía, capacidad física, cognición y salud, que genera vulnerabilidad. Es un estado clínico, por lo tanto se puede medir. Y para ello se han inventado un montón de herramientas. Aquí les mencioné solo 4, pero hay muchísimas, pero todas se basan en 2 modelos. En el fenotipo, que son los criterios de Fried, y en la acumulación de déficits, que son los índices de fragilidad o índices de Rockwood. Lo importante de la fragilidad es que se asocia a malos desenlaces y contextualiza al individuo. Las intervenciones parecen tener mejor efecto si son multimodales, pero a final de cuentas tenemos que preguntarnos qué es lo que buscamos. Y eso sería todo. No sé si tienen preguntas, comentarios, algo que comentar de sus lecturas, algo que no les haya quedado claro de la clase o de las lecturas que hicieron. No, doctor. ¿Seguros? Entonces, si por ejemplo yo les dijera que una persona es frágil y tiene neumonía y que tienen que decidir si intubarlo o no, ¿qué harían? ¿Con solo esa información podrían decidir? Pues no, porque habría que evaluar más aspectos. Exactamente, es solo un factor. Hay una tendencia
particularmente de los no geriatras, que desde mi punto de vista es medio terca y poco informada, uno, en creer que no existe la fragilidad. Quizá fisiopatológicamente no exista, es más bien un marco teórico, por lo menos hasta ahorita, pero cada vez hay más información de que sí tiene un origen biológico, pero es tan multifactorial que por eso es difícil de discernir. Lo mismo pasa con el delirium, ¿no? Como veremos, y con un montón de enfermedades, ¿no? La diabetes es otro ejemplo. Pero es como un marcador de un envejecimiento biológico exagerado, ¿no? Es como aquel que es frágil, si ustedes le hacen una edad epigenética o algún marcador más robusto de edad biológica, sí tiene correlación. Entonces no hay causalidad, no es decir, no es porque seas frágil te hagas más viejo, pero sí hay una correlación muy importante. Y es muy alta, es casi cercana a la unidad. Entonces, sí existe, tiene de base el envejecimiento y es medible. Hay otras, ahí les decía, como ideas de si la podemos corregir o no, que no está hasta ahorita pensada, pero sí se ha visto que quien envejece más exitosamente es menos frágil, ¿no? Entonces, primero que sepan que sí existe y que sí es medible e identificable. En tercer lugar, no prohíbe los tratamientos, ¿ok? Eso es muy importante. Es muy común que veamos con gente no geriatra, médicos internistas, neurólogos, hematólogos, oncólogos, que porque alguien clasifique como frágil, automáticamente lo sacan del tratamiento. Y no es así. Y justo es por eso que Rockwood dice que el grado de fragilidad importa. No es lo mismo tener 60 déficits de 60 a tener solo 20, ¿no? Entonces, les digo, les sirve para contextualizar y para que se le peguen más al paciente. Quien es frágil, más probablemente les cueste trabajo establecer tratamientos y tengan que ir más despacio. Y probablemente la respuesta que obtengan o el beneficio sea más chiquito, pero no quiere decir que no se beneficie. Y la otra cosa es que conforme han ido pasando los años, otras especialidades inventan sus maneras de medir fragilidad o de siquiera definirla. Entonces tienen que tener cuidado. Los reumatólogos tienen, los hepatólogos tienen, los oncólogos tienen, los hematólogos tienen. Y no hacen referencia a la fragilidad global de geriatría, en la que pensamos más bien en que todo, lo físico, mental y social está involucrado y que predice desenlaces generales. Las fragilidades específicas como del ortopedista, del hematólogo, del cardio, etcétera, hacen alusión a un solo desenlace, que es la tolerancia en el tratamiento. Entonces, eso es muy importante que lo sepan. Si ven que hay un índice de fragilidad, por ejemplo, recientemente salió en el lupus, a lo que hace referencia es a la probabilidad de que ese lupus le lleve a estos desenlaces, pero no habla de la fragilidad general y solo incluye cosas asociadas al lupus. El de los oncólogos hace referencia a la tolerancia a la quimioterapia y solo a la quimioterapia. Entonces, a ustedes les va a tocar una época de transición en las ideas de fragilidad, en las que además del círculo que les enseñé, que decía lo físico, lo social, etcétera, va a incluir un circulito más chiquito, cómo se tolera un tratamiento en particular. Eduardo Peña. Sí, doctor, muchas gracias. Yo tengo la pregunta respecto en el contexto de nosotros como atención de médico general, pues cuando hablamos de que una persona es frágil, ¿hay alguna evidencia en la que se gradifique como los estresores? Porque, por ejemplo, no es lo mismo que te dé una neumonía a que tengas diabetes. Digo, quiero pensar que es diferente grado de estresor y de alguna manera una persona puede ser más frágil a una cuestión metabólica que a lo mejor a una cuestión infecciosa. Entonces, Okay. ¿cómo abordaríamos eso? Es muy difícil. De hecho, si hay esfuerzos al respecto, tanto por una sola enfermedad como por clústeres, por enfermedades que se agrupan. No estamos en un consenso hasta ahorita para decir cuál es peor que otra. Cuando veamos lo de toma de decisiones queda un poco más claro. Pero sí hay un esfuerzo desde el otro lado, desde la fragilidad. La escala de la Clinical Frailty Scale, la de las viñetas y el árbol de decisión, Rockwood ha estudiado ahora cuántos puntos aumentas con distintas enfermedades. Entonces, lo que él dice es que la enfermedad es más grave mientras más puntos te aumente del 1 al 9 en su escala. Entonces, si tú tienes una neumonía, tú le preguntas al individuo hace 2 semanas cómo estaba y te fijas cómo está actualmente.
Y la diferencia entre esos dos puntos te dice qué tan grave está haciendo lo que le pasa. Donde más está estudiado es en neumonías, porque lo aplicaron ahora durante la COVID y en neumonías adquiridas en la comunidad bacterianas. Y entonces lo que miden es si tú en la comunidad 2 semanas antes de tu padecimiento actual tenías un 1 y te avientas hasta el 6, es que ese padecimiento es muy grave. Pero si solo te avientas hasta el 2 o el 3, quizá no sea tan grave en ese momento. ¿Ok? Entonces, además de entender cómo ese cambio y que les habla de lo que les está pasando al individuo, también les habla al revés. Si la decisión que vas a tomar la tomas con la fragilidad en el momento, quizá no es quién es el individuo y solo estás midiendo la enfermedad. En el mismo ejemplo que les ponía, si ustedes vienen un Clinical Frailty Scale cuando van a decidir si alguien se tiene que intubar, le va a salir de 7 u 8, ¿no? Porque va a ser un trapo ahí en la cama lleno de mocos sin poder respirar. Y eso no quiere decir, o tú no sabes si le quitas la neumonía, a qué va a regresar. Y por eso proponen que se use la información de cómo era 2 semanas antes de enfermarse. O por lo menos 2 semanas antes de cuando tú lo caches, ¿no? Porque si lleva 6 meses enfermo, obviamente 2 semanas antes, pues ya tiene un daño acumulado, ¿no? Entonces no hay una forma de decir, el esfuerzo para decir qué tan grave es una enfermedad se puede hacer con escalas como el Apache o el Charlson y estas cosas, pero no está también relacionado con fragilidad. Entonces lo que se propone es que veas cuánto le aumentó la fragilidad y si tú quitas la enfermedad, a que regrese. Es difícil, ¿eh? No es una cosa que no decidimos generalmente un solo individuo al respecto de un caso, a menos que estés obligado, sino como en un consenso y con más información. No sé si eso conteste, digo, es que seguramente genera dudas, Sí, pero así estamos todos al respecto de esto. Y de sí, hecho es sí, como lo que doctor. se está estudiando actualmente. Y, Ahora, y con Fried y con ah, el índice no se puede hacer, porque tú no sabes cuánto le está afectando el handicap test la enfermedad, ¿no? Solo está estudiado con la escala clínica del 1 al 9. sí, muchas Y gracias, levantó doctor. la mano Ana Daniela. Ah, ¿ibas a agregar algo? Solo quería Perdón. rápidamente preguntarle que si nosotros, eh, si ya detectamos en la consulta de médico general una persona frágil, ¿ya es motivo de referencia al geriatra? Sí, O, ok, de preferencia sí, porque obviamente estas escalas y cosas, pues no son 100% fiables, ¿no? Tienen sus problemas y dependen mucho del individuo. La valoración geriátrica integral te ayuda a tratar de separarlos o de hacerlo más específico y ver en dónde intervenir. Entonces, por ejemplo, el Frey, el que les enseñé que era de solo las letritas, ese estaba diseñado para decidir una valoración geriátrica completa. Entonces, si le sale con un 4 en adelante de la Clinical Frailty Scale, prefrágil por índice o por fenotipo, o con un frail positivo, esa es una indicación buena de mandarlo al geriatra o de hacerle la valoración completa si ustedes recibieran el entrenamiento para hacerlo. muchas gracias, doctor. De nada. Y luego Ana Daniela. Sí, doctor, es justo sobre esto mismo. Entonces, la parte, bueno, es más bien para quedar claro, la parte de conceptualizar, entonces nos vamos a basar mucho en la historia clínica, ¿no? Siempre es revisarla Así para es. saber de Y no dónde solo viene. la historia clínica, sino le puedes aplicar la herramienta que tú quieras así transversal en el momento. Yo creo que para un médico general, tanto el Frail como el Clinical Frailty Scale, si tienen ahí su acordeón, es buena idea para que no les falle, ¿no? Son herramientas muy sensibles, pero poco específicas, pero sí les puede ayudar a decidir en el momento. Imagínense que tienen un adulto mayor de 95 años que no tiene ninguna enfermedad y le quiere decidir el tratamiento de la hipertensión o la diabetes. Les da una pauta de hacia dónde hacerse, ¿no? Si sale muy frágil, quizá una meta muy estricta sea mala idea. Si sale muy robusto, una meta más estricta, entre comillas, pudiera ayudar. Ya veremos después en hipertensión y diabetes cómo agregas más contexto a eso, pero les da una idea general, ¿no? Digo, también Gracias. tienen que pensar que hay enfermedades que hacen parecer a la gente más frágil, ¿no? Si se fracturó la cadera y no camina, ¿cómo vas a tener una velocidad de la marcha? Entonces, hay quien apuesta a que no lo deberías medir y hay quien te dice que sí, porque esa fractura le está afectando.
Yo soy de la idea de que sí afecta, pero no van a encontrar un consenso entre los geriatras o la gente que estudia fragilidad, ¿no? Es de esas otras partes que quedaba en lo metafísico. Por eso es que no deben decidir solo con la fragilidad y solo con la edad. Hay más cosas que ver. Y eso es lo interesante de la geriatría, ¿no? Que da herramientas clínicas para decidir más individualizado. Y sin que eso de individualiza quede ahí volando en el aire, ¿no? Como, no sé, si pasaron por cardio y les dicen, les doy, ¿qué yeca les doy? Les dicen, individualiza. ¿Con qué herramientas, no? La geriatría trata de aterrizar eso. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Si no hay más preguntas, nos vemos. La siguiente clase sería el puro examen, ¿ok? Si se dan cuenta, ya pasamos los temas antes del primer examen. El examen viene de los textos y de las cosas que dijimos aquí. Entonces, para que los vuelvan a leer todos y pues vean las cosas que les hagan falta. Si grabaron las clases, pues échenle un vistazo a lo que les haya quedado con duda para que no les agarre de sorpresa. Como lo hacemos en línea el examen, tienen que revisar puntualmente que tengan una buena conexión y esas cosas para que no haya accidentes, ¿de acuerdo? Bueno. Sí, doctor. Una duda nada más, ¿va a Sí. ser entonces sí este miércoles? Sí. Ah, ok. No, es que era la duda, porque como es 2, nada más para saber. Ah, sí, es cierto, es 2. No, entonces es hasta el otro lunes. Ah, vale. Gracias, aquí es otro. Bueno, Gracias, doctor. nos vemos el lunes. Vale, bye. Gracias, Bye. doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Luego, gracias.